Bueno, hoy vamos a tener una oportunidad muy valiosa, como es oír al profesor Jorge Herrera, una persona experta. Aquí vemos todo el afiche, lo que nos dice, que hoy nos va a hablar sobre aplicaciones farmacéuticas e industriales de cannabis. Todo el tema va a ser cannabis medicinal, así que va a tener muchísimas temáticas como la tendencia mundial, la normatividad, la tecnología, los nuevos desarrollos. El profesor Herrera es químico farmacéutico de la universidad. Además de eso, también estudió magíster en gestión de ciencia, tecnología e innovación. Es actualmente el director ejecutivo de la fábrica de plantas y semillas de Antioquia y es nuestro jefe del Centro de Investigación de la Facultad de Química Farmacéutica y Ciencias Alimentarias. Entonces es realmente una persona que para nosotros ya es un gran experto en el área. Se puede decir que en Colombia ya es un referente en el tema de cannabis y es un invitado también internacional para hablar sobre este tema. Lo vemos muy joven, pero realmente ha podido ganar muy bien el tiempo, muy joven. Él es profesor, imagínense que también es profesor en farmacotecnia, en formulación y desarrollo de medicamentos, ha sido ponente en eventos nacionales e internacionales, es el asesor de la gobernación en el tema de cannabis. Además de eso, pues se sabe toda la normatividad que hay a nivel nacional e internacional. O sea, que para nosotros es un orgullo tenerlo hoy y nos sentimos muy honrados. Profesor Herrera, mire, todo este auditorio está ávido por oírlo, así que le entreguémosle el micrófono al profesor. Un aplauso y recibamos. Buenas tardes. No, pues después de esa presentación ya me intimidaron. No, realmente es un placer estar acá. O sea, si uno se hiciera una retrospección y se pensara hace 10 años que iba a llenar un espacio para hablar de marihuana, posiblemente lo tildarían de una manera diferente, a pesar de que en el mundo ya estaba pasando, pero para nosotros es un tema muy, muy reciente, tan reciente que vuelvo y lo digo, gratamente me sorprendo de ver este espacio lleno, los otros espacios, y eso tiene un responsable, que es un equipo que está obviamente apoyando este proceso, el equipo del programa de egresados, pero en cabeza de la doctora Laviviel, a quien le doy mi más sincero agradecimiento primero por esa invitación que recibí muy honrado de venir a compartir con ustedes un rato. Pues dice que es un conversatorio de egresados, entonces la idea es pasar unas poquitas diapositivas, 142, pero prometo que son muy rápidas y que la intención es mantenerlos altamente concentrados en este tema. Químico farmacéutico de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, tengo un grato reconocimiento y agradecimiento hacia el decano de esta facultad, porque ha sido la persona que me ha puesto o que me ha dado el respaldo para avanzar en este tema, que le ha creído a este proyecto, y hoy creo que es una grata sorpresa de encontrar todo este público. Bueno, este es, sí, cuando, así me escuchan. Bueno, okay. Cuando la doctora Laviviel me pidió el favor de hacer esta presentación para egresados, yo decía, bueno, ¿qué público es el que va a asistir? Y de acuerdo a este público, ¿qué tema es el que yo voy a llevar a esa presentación, a ese conversatorio? De tal forma que la gente pues ni se me duerma, pero tampoco le entregue yo unas cosas que ya son muy básicas y que ya las conoce. Entonces uno inmediatamente dice, no, pues retomo de lo que ya presenté por acá, de lo que ya representé por acá, pero resulta que no es así. Cuando uno empieza a armar la propuesta y sobre todo con esta oportunidad, uno dice, bueno, ¿cuál es el mensaje que uno quiere traer? Para este mensaje, pues,
Creo que esta diapositiva explica lo que yo quería transmitir hoy. ¿Qué quería transmitir? Este es Miguel Ángel, mi hijo, y creo que la universidad es un actor que juega un rol muy importante en este proceso, un actor de desarrollo tecnológico, de investigación, de impacto social, pero además de lo que refleja esta diapositiva para mí, y es el tema de educar. Tenemos que tener un rol en educar, y creo que si al final de esta conferencia o de esta charla, una de las personas que vino y dedicó su tiempo a estar acá, sale con un aprendizaje nuevo sobre el cannabis, pues me doy por bien servido de este ejercicio. Esta es la propuesta que yo les traigo para avanzar el día de hoy. Es una propuesta rápida en la cual vamos a mirar unas generalidades de la planta que es necesario, una historia reciente, y en esa historia reciente pues vamos a abordar quiénes son esos primeros investigadores que trabajaron sobre el tema, qué es un sistema endocannabinoide, pero de una manera muy breve porque realmente eso requiere una charla específica sobre ese proceso, cuáles son los usos terapéuticos, los estudios clínicos, los productos que hay aprobados en esta línea, un programa o cuál es el panorama mundial en el tema de legalización en cannabis, el rol de las universidades en los temas de investigación y desarrollo tecnológico, el estado del arte en Colombia del sector cannabis medicinal, normatividad, empresas participantes, Universidad de Antioquia, la nueva empresa que se creó para este ejercicio y unos impactos potenciales esperados. Normalmente cuando nosotros nos mencionan en la calle marihuana, realmente hoy tiene un foco científico y una base científica. Esta definición yo la saqué de un informe que acaba de salir de la Organización Mundial de la Salud, el comité número 40, el comité experto para drogas que son de alta dependencia, y ellos brevemente explican que la marihuana, como nosotros la conocemos, pertenece a la familia Cannabaceae, y que a pesar de que muchos de los biólogos han intentado cada uno dar una taxonomía específica de este ejercicio, uno la podría simplificar así. Lo que dice ahí básicamente se resume acá, que la cannabis sativa es la especie, que tiene dos subespecies, que es la sativa y la otra es la índica, y que estas forman 4 variedades: sativa bar sativa, sativa bar espontánea babilo, indica bar indicalan y indica bar cafiristanica. Ahora, ¿para qué les comento esto? Yo les comento esto para que empecemos también a revisar que detrás de hablar de cannabis medicinal hay ya un ejercicio académico e investigativo interesante. Un ejercicio académico e investigativo interesante que nos empieza a dar ese respaldo que a este sector le hacía falta, aún le hace falta en algunos países, pero otros ya van en un momento, digamos, superior. Estos son algunos de los nombres que nosotros hablamos de la marihuana, pero realmente todos estos son los que aparecen en el último informe de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y todos estos nombres, ese informe es de apenas hace un mes. Entonces, cuando empezamos a hablar de cannabis medicinal y vemos que está la Organización Mundial de la Salud haciendo revisiones sobre ese informe, nosotros podemos ampliarlo así, ¿cierto? Marihuana, 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 María Juana y otros mucho más cómicos y más de otra simpatía. Levanten la mano quienes conocen una planta de marihuana. Entonces mejor es quienes no la conocen. O sea, este público está muy formado, muy bien. Las plantas de marihuana, porque es que hay unos mitos, hay unos mitos que empezamos a encontrarnos nosotros, donde dicen que la marihuana sí es una hierba, pero la marihuana no crece por ahí en cualquier parte como una hierba, y mucho menos sin cuidados, o mucho menos de uno imaginarse que esto puede ser real. Pues ojalá, donde nos encontraron una genética de estas, feliz, pero detrás del cultivo de la marihuana hay todo un esfuerzo y un conocimiento, y uno lo dice sin pena, o sea, un conocimiento ancestral de lo que es el cultivo de la marihuana. Ahora le estamos dando una indicación adicional, que es el uso médico, pero
cultivar la planta, detrás de cultivar la planta hay todo un conocimiento. Entonces el hecho de que hablemos de marihuana, que nos digan que crece en cualquier parte, que eso es una hierba, que eso no necesita ningún cuidado, eso es lo primero que tenemos que empezar a quitarnos de nuestra concepción. Hay diferentes formas de expresarse fenotípicamente las plantas, esto es un cultivo de ellas, esto es otro y este es otro, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes conocen una planta de marihuana de estas? Ahora sí chicaneen, pues. Ah, eso sí, los dos de allá. Es que eso es lo que hay detrás de este proceso de cultivar, detrás de este sector. Si a uno le dicen, si la ley le dice a uno, usted puede tener 20 plantas para autocultivo, pues, y tiene 20 de estas, ya se imaginan la microempresa, ¿cierto? Entonces, ese es un escenario que tenemos que empezar nosotros a revisar, a apoyar. Desde la universidad se debe de apoyar. Hoy en día a nivel mundial los cultivadores de marihuana son los más valorados para las compañías, pero los más valorados y sin ningún tipo de tapujos, o sea, sin miedos. Una de las grandes compañías, Aurora Cannabis, acaba de sacar un reportaje donde dice: estamos contratando a todas las personas que en su momento estuvieron en la ilegalidad. ¿Por qué? Porque es que tienen un conocimiento desarrollado en ese ejercicio. Cultivar la planta no se aprende desde el libro. Cultivarla hay que tocarla, hay que tenerla, hay que verla crecer, hay que modificarla. Eso es un ejercicio que es muy interesante en lo que se está dando ahorita en el sector. Cuando ya nos ponemos un poquito más técnicos, entonces esta planta es una planta dioica. ¿Qué significa que es una planta dioica? La planta puede ser macho, hembra o las dos al mismo tiempo. Pero lo más interesante es que para la industria, o al menos para el proceso productivo, a nosotros nos interesa las hembras, sobre todo en el proceso de cultivo, pero los machos como su pareja para poder estar hibridando nuevamente, sacando nuevas genéticas, manteniendo las genéticas, ¿sí? Pero la importancia también se diría de manera generalizada está hacia las hembras. Si en un momento dado nosotros hacemos un cultivo para el sector medicinal y estamos cultivando lo que llamamos normalmente semillas regulares, que tienen la posibilidad de salir hembras o machos, pues una vez se desarrollen y si no hacemos el respectivo control, pues se van a polinizar y realmente el objetivo final de obtener cannabinoides se va a ver truncado. Entonces para eso empiezan a darse otras metodologías y otras tecnologías. Normalmente lo que más se ha trabajado es el tema de clonar o el cutting, o lo que llamaban nuestros abuelos y nuestras mamás los piecitos. Yo cojo la planta madre, le saco unos piecitos y esos piecitos son los que me van a servir para hacer el cultivo y de esa forma garantizo que todas mis plantas van a ser madres, ¿sí? Esto es una planta macho cuando ya se desarrolla. Entonces, a diferencia de este ejercicio, donde aquí apenas vemos las preflores masculinas y estas las preflores femeninas que normalmente en la literatura uno encuentra que son como una lágrima, y luego tenemos ya los pistilos. Estos pistilos se marcan inmediatamente de color blanco, son muy lindos, son muy bonitos, inmediatamente se identifica. Mientras que las plantas macho son en esta estaminata primordial que posteriormente nos entregan esto. Perdón. Nos entregan esta parte. Ya aquí formada todo el órgano, tenemos todos los estambres, los sépalos y el polen. Entonces por eso los cuidados que se tienen también que tener cuando ya tomamos la decisión de cultivar. Esto lo saben muy bien la mayoría de los que hay acá. Posiblemente hay otras personas que asisten al auditorio que es la primera vez que se encuentran con este ejercicio. Luego cuando vemos la planta femenina, y señalamos este puntico, y si a ese puntico le hacemos un zoom, pues vemos esto. ¿Y esto qué es? Normalmente esto tiene el nombre de tricomas. En los tricomas, cuando ya a estos tricomas los ampliamos bajo una fotografía de microscopio electrónico, que ahí es donde las universidades le apoyamos lo que vienen haciendo todas estas personas con ese conocimiento, encontramos esto, ¿cierto? Ahora, ¿quién había visto un tricoma así? Levanten pues la mano. Ah, esos ya son más poquitos, muy bien. Entonces, en esta maquinita
aquí no solamente encontramos todo el perfil quimiotipo, todo lo que son cannabinoides, sino que también encontramos flavonoides, terpenos, principalmente digamos que esos tres grupos, y otros compuestos adicionales. La planta florece y se pone bellísima para atraer el polen. Si no la dejamos polinizar, la cosechamos, luego la secamos y de ahí, de una manera pues muy simple, muy básica, estoy explicando el proceso, obtenemos estos cannabinoides. Si la dejamos polinizar, pues esto es lo que nosotros encontramos, que es otro de los procesos que también está involucrado en el tema de la hibridación principalmente. Así se ven visualmente la planta, ¿cuál es macho? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Muy bien. Entonces así se ve normalmente una planta macho ya florecida, así se ve una planta hembra florecida. ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos cuando nos hablan de cannabis? Cuando nos hablan de marihuana. Porque normalmente lo que uno piensa es en estar muy tranquilo, en estar muy relajado, en consumo de cannabis, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, si a uno pregunta acá en el auditorio también, ¿cómo se llama este personaje? ¿De dónde es? ¿A qué se dedica? ¿Está vivo? ¿Está muerto? Posiblemente hay un grupo importante de personas que saben quién es, ¿cierto? Pero si hacemos lo mismo con este personaje, que es este mismo, pero con casi 60 años de investigación en el tema. Y si hacemos lo mismo con este personaje y también nos preguntamos cómo se llama, de dónde es, a qué se dedica, qué hace, pues otra vez vamos a ser muy poquitos los que conocemos de ese tema. Entonces el hecho de que a nosotros nos llegue la información tarde no significa que sobre este proceso no se estuviera avanzando ya desde hace más de 50 años de manera decidida en la aplicación de estos compuestos para el uso medicinal. Este señor es el doctor Rafael Mechulán, primero le decían el padre del cannabis, ya le dicen el abuelo del cannabis. Es un profesor que va a cumplir 88 años, sí. Normalmente trabajó toda su vida en la Universidad Hebrea de Jerusalén, es de Sofía, Bulgaria, pero por el tema de la Primera Guerra Mundial le tocó ir a Israel, ya se ubicó allá y hizo su doctorado en química de productos naturales. Entonces empezó a indagar y él cuenta en una historia muy bonita que yo hoy retomo acá y le doy los créditos obviamente a ese ejercicio, simplemente para ilustrar. Cuenta una forma muy bonita donde él decía que es muy bueno cuando uno hace investigación y ve que eso sigue siendo completamente válido el día de hoy, y es porque todavía en ese tiempo había dificultad para investigar, no habían recursos. Entonces él toma la decisión de investigar en lo que otros no estaban investigando y dice, bueno, te voy a empezar a investigar sobre este ejercicio. ¿Qué tan antiguo es el uso del cannabis medicinal? Pues uno acá tiene una infografía que me pareció muy valiosa, habla de que hace más de 6.000 millones de años. Obviamente pues yo no voy a empezar a desarrollar ese tema de que todo era luz, oscuridad y caos, sino que me voy a ir a esta parte. Sí, y en esta parte yo quiero retomar desde 1964. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer así, no mentiras. Simplemente desde ahí en adelante es donde se empieza a desarrollar un ejercicio sistemático y metodológico en esta línea. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuáles fueron esos primeros científicos que se dedicaron a investigar? Y siempre utilizo esta diapositiva, pero la utilizo es porque también en muchos de los espacios donde cuento y hablo y converso, asisten muchos académicos, y aquí hay que convocar a todas las especialidades, académicos, de la parte química, de la parte social, de la parte de derecho, aquellos que han aprendido a través de la experiencia. Pero cojo esta diapositiva para mostrarles lo siguiente. Normalmente en el ámbito académico uno siempre mira las citaciones que tiene un autor, ¿sí? Entonces, si uno mira las citaciones que tiene un autor, aquí uno ve que este señor tiene 31.813. Y para tener un comparativo, pues cojamos a uno de nuestros grandes investigadores, Manuel Elkin Patarroyo, y lo vemos con 11.933. Entonces nosotros empezamos a través de este ejercicio a mostrarle a los académicos que es que esto vale la pena investigarlo y que vale la pena abordarlo
y que tiene la misma rigurosidad y la misma seriedad que cualquier otra área de conocimiento. ¿Cómo inicia la investigación del doctor Rafael Mechulán? Pues como inicia un proceso investigativo con el método científico. Él hace una revisión de la literatura y empieza a encontrarse que tanto los asirios ya lo utilizaban para un tema psicotrópico de un estado adecuado, igualmente pasaba con los egipcios, que lo utilizaban como medicina. Los griegos curiosamente no conocían el efecto psicotrópico, pero sí conocían el efecto antiinflamatorio, entonces lo lleva a uno de pronto a pensar que las cepas o las genéticas que utilizaban en ese momento eran más narcóticas que psicotrópicas, para poder entender ese ejercicio. Y igualmente los hindúes de un encuentro espiritual, relajación y estar en ese ejercicio. Ahora, entonces, cuando él hace esa revisión, la segunda pregunta que se formula es: ¿cuál es el compuesto químico que está causando, o el compuesto activo que está causando ese efecto en el cuerpo? O sea, eso no es por obra y gracia, pues. ¿Cuál es el principio activo? Y inicia una investigación con uno de sus amigos, pero en ese momento había la misma dificultad que hay hoy para los investigadores: era ilegal. ¿A dónde se fue? Le tocó irse a una comisaría a que de lo que incautaban le entregaran una muestra, hicieran los respectivos asentamientos de su proceso e inició su proceso investigativo. En ese proceso investigativo, pues él obviamente no solamente identifica la estructura, sino que la elucida, la separa y la obtiene para empezar a hacer ya un desarrollo en esa línea. Entonces él empieza a hacer los estudios normales. ¿Cuál de los dos le dieron THC? ¿O a los dos? No pensaría que a los dos. Uno está en una etapa, el otro está en la otra, ¿cierto? Entonces él empieza a ver que sí, que la molécula que aisló, esa molécula funciona. Dice: ay, güey madre, esta molécula funciona en mamíferos superiores, ahora hay que llevarla a mamíferos mucho más avanzados. Entonces le dice a su señora: venga, hagamos una torta, adicionemos 10 miligramos de THC, invitemos a unos amigos y no les digamos nada. De pronto en ese momento todavía no se sabía que la biodisponibilidad en alimentos del cannabis tiene una potencia casi 10 veces mayor, porque al metabolizarse por hígado produce lo que llamamos 8-hidroxitetrahidrocannabinol, permanece más en el cuerpo y es mucho más fuerte. Entonces la gente empieza a comer, no siente nada, empieza a comer, no siente nada, y luego hace metabolismo y ahí es donde siente más de la cuenta. Entonces él, claro, llegó y les dio su pedazo de torta y se sentó a observar cómo hace el científico. Perdón, no sé por qué no me quiere cargar la diapositiva de acá. Bueno, sí, continuemos. Ahí hay una diapositiva donde él empieza a ver cómo reacciona cada una de las personas. Unos reaccionan de manera histérica, otros muy tranquilos, otros les da por comer, otros les da por reírse, y empezamos a identificar que esos son gran parte de los efectos que nosotros conocemos de la sustancia psicotrópica. Ahora, ¿por qué actúa ese componente en el cuerpo? Ya sabemos que hay un componente, lo probó y actúa. ¿Por qué actúa ese componente en el cuerpo? Nosotros tenemos un receptor para delta 9 tetrahidrocannabinol, fue la pregunta que él se formuló. Entonces él dice: no, vamos a empezar a revisarlo. Entonces con esta profesora experta en trabajo científico, todo su trabajo científico lo había desarrollado en neurociencias, empiezan a identificar y hacer todas sus pruebas. Inicialmente lo tomaron con cerebro de cerdo, un proceso que les tomó más de un año para sacar unos cuantos miligramos del compuesto y poderlo probar y aislar. Tengo un inconveniente acá, esto se me enloqueció. No me pasa en el orden que es. Dale más arriba. Aquí. Bueno. Démosle ahí, a ver si continúa. Párate en la diapositiva. Dale más, dale más. Por ahí, párate en esa ahí, por favor. Y dale allá.
Vamos a ver si el equipo es que sí, siempre está cargadito de imágenes. Porque existe un receptor, entonces empieza otro investigador a trabajar sobre el ejercicio. Obviamente no es este de acá, sino este. Pero pongo esa foto, ¿por qué? Porque esa foto me trae cosas muy bonitas de lo que ha pasado en el sector canábico y siempre la cuento. En una de las ferias de cannabis que hubo en Medellín, yo fui a la feria porque vi que iba a ir este señor, solamente por él. Cuando, sorpresa mía, me lo encuentro en la mitad del jardín botánico solo, todo el mundo le pasaba por los lados, todo el mundo, conocedores de cannabis, de todas las categorías de cannabis y en todas sus formas de cultivos y demás, pero todo el mundo pasaba por el lado. Y la reflexión, ¿cuál es? Esa. Eso es lo que hoy sabemos del cannabis medicinal. Nada. En la parte científica. Este señor, en compañía del doctor Leo, que ahorita lo mostré en esta presentación, se llama Lumiro Drejanus. Yo de hecho lo abordé de manera muy apasionada. Él se sorprendió porque era el primero que lo abordaba en la feria. Y de ahí entablamos una conversación y una amistad que hasta hoy continúa, en la cual seguimos trabajando. Ya se jubiló, trabajó todo el tiempo en el equipo del doctor Rafael Mechulán con el doctor Bill Devine, y con el doctor Bill Devine en su trabajo de postdoctorado encuentran esto, la anandamida. Entonces ya tenían el THC, ya sabían que respondía y ya sabía que había un neurotransmisor, y ese neurotransmisor le ponen el nombre de anandamida, que realmente el nombre químico es araquinodil etanolamida, pero ellos buscan obviamente bautizarlo de una manera que sea de fácil recordación. Y además el doctor Evil era un fanático del sánscrito, y en el sánscrito pues ananda significa bienestar, y le colocan la parte del grupo amida de la molécula, entonces la llaman anandamida. Luego vienen, siguiendo haciendo esos descubrimientos, encuentran el segundo neurotransmisor, que es el 2-AG o 2-araquinodilglicerol, y eso es lo que nos dice a nosotros, es que tenemos un sistema endocannabinoide. ¿Y qué es un sistema endocannabinoide? Pues lo que acabamos de revisar atrás, básicamente lo podemos resumir acá, desde 1964, donde se hace la estructuración y la elucidación del THC. Ya en el 63 se había hecho la estructuración y elucidación del CBD, pero al expresarse en muy pocas cantidades, se descartó en su momento porque se le daba más prioridad a la cepa, al cannabinoide de THC por expresarse en mayor concentración, y les permitía hacer ejercicios investigativos en mejor hacer. Luego de acá me salto, desde el 64 me salto hasta el 88, sin embargo ellos por el 77 ya estaban muy motivados de que iba a haber un sistema endocannabinoide, porque en el 77 también se descubre el sistema de los opiáceos, el sistema endógeno de los opiáceos, y dice, no, ya en esto sale, pero no fue hasta el 88 donde se identifica el primer receptor. Luego en el 92 donde se hace la elucidación y estructuración de la anandamida, luego en el 93 se descubre el segundo receptor, en el 95 el 2-AG, y ya me salto hasta el 2014, ¿para qué? Para decirle en el 2014 en qué iban. ¿Y en qué iban? Y es que ya obviamente la ciencia empieza a decir, si estos cannabinoides son tan interesantes, si esto tiene este potencial, pues vamos a tratar primero de producirlos a nivel industrial de una manera, valga la redundancia, productiva, o sea, que deje plata. Y segundo, que los podamos proteger por propiedad intelectual. Entonces, hoy lo que hay muy avanzado en este tema es la clonación de endocannabinoides por biosíntesis. ¿Biosíntesis en qué? En diferentes microorganismos. Entonces, algunos ya empiezan a trabajar en algas, algunos empiezan a trabajar en E. coli, con la intención de obtener cannabinoides sin necesidad de hacer todo el proceso de cultivo. Y muy probablemente así va a ser. Ya hoy en Canadá hay una de las compañías grandes haciendo biosíntesis de más de 15 diferentes cannabinoides en diferentes proporciones, pero eso tiene que pasar por todo un proceso de evaluación, a ver si existen isómeros de las moléculas naturales y cómo estos se comportan en la forma farmacéutica. Esto es un resumen breve de lo que es el sistema endocannabinoide. Acá les quiero también contar, para muchas o algunas pocas personas que no identifiquen o que no conozcan y que solamente se les hable del THC, realmente el THC es el que nosotros hablábamos y que produce la colocada de las personas y demás, pero con el doctor Lumir, como él es tan riguroso, hasta el noviembre del 2016, porque así lo pone en su artículo,
habían identificado 144 cannabinoides diferentes, ¿sí? Más de 1116 compuestos en la planta. Nosotros solamente hablamos del THC porque tenemos unas genéticas que expresan mucho eso, pero ya también empezamos a encontrar que no solamente es THC, sino CBD, CBC, CBG. Este es un cannabinoide con un potencial muy interesante que viene de unas genéticas africanas principalmente, que es el THC vivarín, en el cual se ha identificado que empieza a dejar de lado los efectos psicoactivos, pero está teniendo, al menos en el estudio que conozco más avanzado, está teniendo un impacto muy positivo en el tema de autismo. Cuando digo que es un estudio muy avanzado, no quiero decir que ya la gente salga de acá a comprar cannabis, a hacer el extracto con alcohol y a dárselo al niño que tiene autismo, porque realmente este es el espacio para comentar eso. Estamos hablando de un cannabinoide en unas concentraciones y en un seguimiento, ¿sí? Normalmente entonces el THC, esta es la molécula grande. Aquí que tenemos la fábrica, tricomas. Estos, desde el THC, lo que hacen es actuar principalmente sobre este receptor, también actúan sobre el receptor CB2. Aquí tenemos la anandamida. La anandamida también actúa sobre ese mismo receptor y al actuar sobre ese mismo receptor pues desencadena, digamos, este proceso. ¿Y este proceso qué es? Pues es un proceso neuromodulador. Y un proceso neuromodulador que ya no estamos hablando, y aquí me perdonan algunos, aquí ya no estamos hablando de que es el té o la bebida que echamos en agua caliente y que algo de ahí sirve, no. Aquí ya hay toda una descripción bioquímica de lo que pasa una vez el cuerpo recibe estos cannabinoides. Y eso empieza a darte, a este sector empieza a darle todo un background, todo un respaldo científico de que es que un momentico, cuando yo me tomo esto, me produce esto, y cuando me tomo esto, me produce esto, y no como pasa en algunos momentos donde uno dice, yo quería dormir y me tomé o me fumé un poquito de algo, y no me dormí, sino que antes me quedé más activo. Sí, es que nosotros tenemos que saber cuáles son las cepas, cuál es ese quimiotipo y en qué forma lo vamos a utilizar y para qué. Entonces ya empiezan a haber tratamientos día y tratamientos noche, y empiezan las empresas farmacéuticas a desarrollar kits o para vaporizar o cepas o genéticas para vender, donde te dice, esta es para día, esta es para noche, esta es para que estés activo, esta es para que estés relajado, tranquilo, concilie sueño, pero con todo un ejercicio y un estudio que se expresa desde acá, o sea, de la forma como esto reacciona. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Esta es una diapositiva que me gusta mostrarla. ¿Por qué? Porque cuando cogemos las aplicaciones y las vemos tan grandes, yo sobre esto realmente soy muy escéptico, ¿sí? O sea, no me gusta coger el círculo exterior, sino el círculo interior. Entonces, cuando yo cojo el círculo interior, a cada uno de estos círculos o categorías yo los traigo acá. Y digo, a hoy, al menos a hoy probadas. Hay otros estudios y hay otros usos avanzando donde empiezan a darse potenciales experiencias positivas, pero a hoy estos son los usos. En cáncer no es para tratar el cáncer, no es para curar el cáncer. Así veamos 50.000 videos de Rip Simpson que dice que sí. Posiblemente se va a lograr, pero hoy no está demostrado, hoy no. Pero sí sirve para tratar esos síntomas que se adquieren o que se expresan por el tratamiento de quimioterapia que se recibe. Y si vamos a hablar de cáncer y vamos a ser un poco más rigurosos, el estudio clínico hoy más avanzado está en fase 2 y es solamente para un tipo de cáncer que es glioma, glioblastoma, donde muestra realmente una reducción importante en el tumor y que ya no es que me sentí bien, no es, las ayudas diagnósticas te dicen así era antes y así es hoy. Y ahorita todavía están en estudios preclínicos, pero ya como les digo, en este ejercicio ya van en fase 2. Obviamente epilepsia, que es lo que más conocemos. Ahora, mi niño tiene epilepsia, yo le puedo dar cannabis, es que ¿cuál epilepsia? Sí, o sea, tiene un ataque cada 5 meses, usted le va a dar cannabis. No, es que el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet son entre 150 y 250 convulsiones día, con un daño neuromotor inmediato, con un tratamiento que yo lo llamo un cóctel maligno de 20 y 30 medicamentos donde realmente no le da una convulsión porque el niño permanece dopado.
y con un deterioro también importante y con unos efectos adversos mucho más graves. Entonces, hay que seguir trabajando, hay que seguir investigando y hay que seguir desarrollando. Esclerosis múltiple, en el tema de espasticidad, VIH, dolor neuropático, esto que es el síndrome de desgaste, entre otros. Digamos que en esos 4 grandes grupos es donde hoy hay una evidencia y sobre los que se vienen trabajando, si ya empezamos entonces a sumarle por acá, autismo, Parkinson, Alzheimer, neuroprotector, dolor crónico, algunos dicen que sí, otros dicen que no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso va en un avance y de este proceso y de este conversatorio yo me atrevo a hacer esta ponencia de que eso lo tenemos que ir demostrando y se va a demostrar, porque al haber unos medicamentos legalizados se empiezan a utilizar para una patología y se empiezan a encontrar beneficios en otras. Esto fue una revisión que hicimos de algunos estudios clínicos entre 1974 y 2016, y después de revisar y revisar y hacer cuentas, volví y curiosamente se agrupan los mismos grandes grupos de tratamiento, con otros que es este, que realmente son clínicos muy anecdóticos, que seguramente se van a convertir en clínicos válidos. Pero por ahora son clínicos anecdóticos, a mí me sirvió, a mí me dio, a mí tal cosa. Obviamente ahí ha influido mucho la prohibición en la que ha estado la planta. Esto empieza a generar unas expectativas muy positivas, esta es otra forma simplemente de expresarlo. Y a pesar de que ya acabamos de revisar todo el sistema endocannabinoide, cuáles son los primeros que llegan investigando, que hablamos de 1964 en adelante, pues aquí nos dicen que desde 1850 hasta el 36 utilizar cannabis para algunas patologías era legal. Entonces de ahí ya obviamente se generan otras posturas del prohibicionismo, del activismo y demás, algunas válidas, otras para revisar, donde a partir de 1937 se da lo que se llama un acto de prohibición para el cannabis y de ahí en adelante hasta la convención del 61 se dice no más cannabis y no es ni siquiera solamente el psicoactivo, sino la planta como tal. Estos son los productos que hoy hay aprobados. Me parece muy interesante esto, porque cuando lo presentaba hace por ahí 6 meses o más, aquí dice solamente para investigación clínica, ya hoy es aprobado. Y así lo hablábamos en esas charlas, eso se va a aprobar y lo van a aprobar, hoy está aprobado. Para la epilepsia refractaria, síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, el Sativex, ambos son de la misma compañía. Para todo el tema de espasticidad por esclerosis múltiple, estos son de origen natural, estos son de origen sintético, y estos están indicados principalmente para dolor, náuseas y vómito. Ahora, ¿qué es lo que pasa y que hay que hacer la reflexión acá? El Sativex cuando salió al mercado, pues es un frasquito de 10.000 mililitros, de 10 mililitros. Y salió a un precio de 350 €. Su dosificación es de 8 a 12 puff por día, y cuando usted hace el cálculo, pues eso le dura a una persona entre 6 y 8 días, para una enfermedad que es neurodegenerativa, es decir, de por vida. Entonces, estamos hablando de tratamientos de 1.400 a 1.600 € mes, que hoy nosotros en el país, y siempre lo hemos manifestado así, decíamos, no, las personas están tomando el aceite de cannabis y lo van a seguir tomando. Este producto ya tiene norma farmacológica aprobada acá en el país. ¿Qué significa que tiene norma farmacológica aprobada acá en el país? Que lo van a vender en el país. Y apenas lo vendan en el país, el paciente con todo el derecho va a solicitar lo que se le prescriba. ¿Y a quién se le carga? Al sistema de salud. Y eso mismo pasa con el Epidiolex. Creo que va a salir mucho más costoso el Epidiolex. Hacen unas inversiones. Ahí hay otros, digamos, acaba también de pasar otro producto, no recuerdo en este momento el nombre, también para el mismo síndrome, pero en otro país, en Australia, y que ya acaba de pasar fase 3. A pesar de esta evidencia, hoy el cannabis todavía aparece en esta lista, la lista 1. ¿Y qué es la lista 1? Lo dice que está con la heroína, con alucinógenos y otros. ¿Y que está en la lista 1? Porque no tiene uso médico comprobado. Pues esto es lo más absurdo del mundo. Aparte de eso, que hay una pérdida de seguridad cuando el médico lo prescribe,
y que es de un alto potencial de abuso. Con la aprobación del Epidiolex, muy probablemente en septiembre, o sea en 2 meses, esperamos que esto pase a 3, o mínimo el cannabidiol lo van a separar. Si eso no pasa, pues es muy complejo ya decir qué intereses hay, pero difícilmente la evidencia acaba, obviamente, como les manifesté ahora, la OMS entregar un informe de casi 70 páginas donde define taxonomía, química, toxicología, epidemiología, donde dice, en la evidencia que tenemos, el cannabidiol se puede utilizar como medicamento, obviamente pasando por el proceso farmacéutico, ¿sí? Estos son 30 países que hoy tienen algún tipo de legalización o autocultivo o se prescribe por un acto dirigido a la entidad de gobierno, pero quise hacer esto con estos países y de ahí tomar el de Estados Unidos principalmente. ¿Por qué el de Estados Unidos? Porque es que Estados Unidos ha generado un desorden muy curioso, pero un desorden que les está permitiendo ganar unas capacidades impresionantes, capacidades científicas, capacidades tecnológicas, capacidades de investigación y obviamente desarrollar un mercado. Y posiblemente, hoy estamos hablando de 30 estados, de los cuales se permite el uso médico, incluido el THC, pero en general son 46, sino que hay 16 en los que solo se permite utilizar CBD, 9 solo son para uso recreativo. Entonces, la tendencia es que se va a legalizar todo el país a nivel federal, y una vez se legalice a nivel federal, pues obviamente todas las capacidades que desarrollaron de manera estatal ya las tienen listas. Entonces ahí es donde empezamos a ver todo tipo de productos generados desde Estados Unidos. Y cuando digo todo tipo es desde chicles para la fibromialgia, tampones para el periodo, parches para el dolor de espalda, hasta ya procesos más avanzados de nanoencapsulación, emulsión, liberación modificada, donde ya el paciente no tiene que darle cada gotica cada 3 o 4 horas, sino que hacen obviamente un proceso farmacotécnico para que se dé una liberación modificada en el tiempo de este ejercicio. Entonces les quiero mostrar cómo cambia el mapa en 20 años, y el mapa en 20 años cambia así, vea. ¿Qué pasa con esto? Que pasamos del 96 un solo estado a esto. Y hoy, porque me dio dificultad actualizar este mapa, realmente solamente estos 3 estados y no tienen ningún tipo de uso de cannabis medicinal. Todos los demás lo tienen. ¿Eso en qué se traduce? En esto. Una cantidad de dinero impresionante, a pesar de los frenos que tienen en el tema financiero, porque los bancos también por otro modelo dicen no podemos permitir que se utilice este proceso, pero sin embargo, al lado de la venta del cannabis, usted empieza a ver todo un sector desarrollado, lo que llaman el ancillary en inglés, es como los accesorios, no sé si lo pronuncié bien, pero ahí usted empieza a ver que grandes compañías productoras de equipos robustos tienen toda una línea completa para análisis de cannabinoides, que otros empiezan a desarrollar toda una línea de lo que uno llama dosis compactas, son jeringas prellenadas, otros nebulizadores, otros para el tema de invernaderos, entonces luces de una tecnología, etcétera, 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 y se desarrolla todo un sector que nosotros no lo estamos desarrollando. Quería mostrarles rápidamente esto. Lo azul, esta es una proyección, lo azul, pues aquí dice recreacional y medicinal, y habían unas proyecciones que al 2029 iban a ser 50 billones de dólares solo para Estados Unidos, pero lo azul más clarito, que es personalmente desde mi formación el interés, es lo que tiene que ver con medicamentos basados en cannabinoides o realmente todos aquellos medicamentos que tienen un registro sanitario y una autorización para comercializarse. Hablábamos de que en el 2020 se proyectan ventas de 2 billones, pero resulta que ya para el Satives posiblemente antes del 2018 se alcance esa cifra. ¿Sí? Entonces esto empieza a generar un interés de todo el sector.
de todo el sector, porque es que por todos lados te bombardean con esto. La marihuana son 75 millones del mercado para el 2030, luego te dicen por acá, sí, pero el mercado global son 146 billones de dólares, pero luego te dicen por acá que el mercado global del medicinal llega por acá a los 55.8 billones de dólares. O sea, yo realmente no sé ni escribir la cifra en pesos colombianos, pero eso es mucha plata. Y uno empieza a ver cómo los diferentes órganos de gobierno se vinculan con el desarrollo del sector. Entonces usted empieza a identificar, ya aquí el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos le entrega lo que llaman un grant o un auxilio, un patrocinio para que empiecen a investigar en pacientes con VIH, para 2 síntomas principales que ya los hablamos ahorita, dolor neuropático y síndrome de desgaste. Pero asimismo, el gobierno de Canadá destina 1.4 millones de dólares para desarrollo de investigación. Asimismo, esta es Australia, 1.3 millones para fortalecer un laboratorio de análisis. Esta es una anécdota muy bonita, esta es una donación que hizo 2 personas, los llaman la familia Lambert. La familia Lambert hizo una donación de 33.8 millones de dólares a la Universidad de Sydney, Australia, para investigar en cannabis. Y ya montaron el centro de investigación Lambert, pero curiosamente está en Estados Unidos. Desde ahí se desarrolla todo un proceso investigativo pues, con una fortaleza que alcancen a imaginar 33.8 millones de dólares. ¿Para qué? Porque la niña que tenían, su nieta, se curó a través de los aceites. Entonces, de una manera filantrópica, nosotros también desde la universidad estamos esperando pues, que nos pase eso. Al menos así sea en pesos, Aquí tenemos otro estudio que este es algo también que está muy controvertido, son 3.8 millones de dólares para mirar el efecto que tiene la prescripción de cannabis medicinal en el uso de opiáceos. Ustedes saben que hoy en Estados Unidos esto es un tema de salud pública, la cantidad de sobredosis, y no solamente la sobredosis por los medicamentos mismos opiáceos, sino por lo que significa el síndrome de abstinencia, y luego al no ser prescritos buscan otras drogas más fuertes, y en esas drogas más fuertes pues se da un tema interesante de muerte por sobredosis. Lo mismo la Universidad de Utah, $740.000, todas estas noticias son del 2018. La Universidad de Oxford, que me parece muy curioso, recibió 16 millones de dólares de una compañía a 10 millones de dólares para investigar en cannabis. Y entonces eso es un ejercicio que nos pasaba acá en la universidad. Nosotros, ¿por qué nos vamos a meter en el tema de cannabis si nunca hemos investigado o trabajado con cannabis? Pues ¿cómo lo íbamos a hacer si estaba ilegal? Pero es que a todas estas universidades les pasó lo mismo. Ninguna de ellas trabajaba con cannabis, simplemente trabajaban o con temas de neurociencias, o con temas de dolor, o con temas de autismo, y tienen todas unas capacidades desarrolladas. Venga, no siga probando su molécula, pruebe esta molécula de cannabis y sobre esa miremos cómo respondemos. La Universidad de California, esta es muy reciente, para el tema de autismo, nuevamente Australia, este es para montar el mismo centro, esta es la Universidad de Antioquia, la Universidad de Alberta, la Universidad de Alberta, $300.000 también, esta es la Universidad de Miami. Aquí hay un ejercicio muy interesante, vea, esta noticia yo la presenté, 16 millones de dólares a un grupo que trabajaba en daño cerebral por contusión. Esta noticia creo que es del 2016, tipo noviembre. Invirtieron esa plata y hoy tienen estos resultados. Altamente prometedor el uso de unos cannabinoides en el tema de concusión, que concusión realmente es el tema de daño cerebral por golpe continuo. De esto, de hecho, hay una película muy bonita en la que se muestra estos jugadores qué es lo que sufren y qué los lleva a cometer suicidio, y que las benzodiazepinas y demás no sirven en el proceso. Entonces, hoy me encuentro esta noticia, es que miren, es julio 20. Entonces, eso es lo más bonito de la línea de cannabis y de investigación en cannabis, que todo es muy reciente. Y como todo es tan reciente, pues tenemos oportunidades, pero para esa oportunidad nos tenemos que mover. Aquí ya simplemente traigo como por información esos entes que empiezan a dar evidencia. El Departamento de Psicología Clínica de Oxford saca un informe donde hace una revisión del uso del cannabis y sus beneficios. Todo esto
creería que obviamente por la dificultad que tiene asumir de manera directa el tema del THC, entonces todo esto en cierta forma es tímido porque lo llevan al CBD, básicamente al cannabidiol. Aquí también la Academia Nacional de Ingeniería, Ciencias y Medicina sacó un informe muy interesante que uno le permite ver todas las aplicaciones, cuáles sí, cuáles no. Este es muy reciente, junio del 2018, y no solamente es muy reciente, sino que tiene una connotación, y es porque es de Gran Bretaña, pues de Reino Unido. En Reino Unido, a pesar de que allá está sentada la compañía que vende el Sativex, que vende el Epidiolex, no está aprobado el uso canábico hasta hace apenas 2 meses por una situación como ha pasado en los otros países a través de un pacientico que le detuvieron, niño de 9 años, 10 años, con un síndrome parecido al Lennox-Gastaut. La mamá tenía que viajar a Estados Unidos por los aceites o a Holanda, y en el aeropuerto se los detuvieron, y a él lo tuvieron que hospitalizar. Eso generó un escenario muy negativo para el gobierno nacional, y el gobierno nacional tomó la decisión de autorizarle a ese primer niño, y ya la semana pasada a uno segundo, y eso ya no lo para pues nada este ejercicio. Y que cuando lo necesiten, estamos pues, si lo logran identificar al que esté interesado, este es un informe que da mucha validez. En mi formación como químico farmacéutico, siempre me he orientado por los informes de la OMS, o sea, siempre nos dan hacia allá va y hacia allá es. Pues aquí simplemente quise sacar unos pequeños capítulos, la parte química, farmacológica, toxicológica y el uso terapéutico. También está el tema de las resinas, de las extracciones y todo lo demás, y es un soporte académico, una revisión muy seria que se le empieza a dar a este ejercicio. Con todo ese escenario, Colombia venía trabajando en meterse en el cuento, y entonces dice en agosto del 2017, sí, la normatividad del cannabis está lista. Bueno, digamos eso no estaba tan cierto, pero sí ya habían unos esfuerzos, y en esos esfuerzos sale un marco normativo. Pues el primero era el 22 de diciembre, sale este decreto 2467 para legalizar una ley de 1986 y permitir que en cierta forma se utilizara con fines médicos y terapéuticos. Luego ese decreto genera una resolución, que es con la primera que se entregan licencias, pero inmediatamente sale esta otra ley, que es la ley 1787, que define un marco nuevo, que deroga y sobre esa ley pues sale un decreto reglamentario, que es el decreto 613. Sobre ese decreto 613 ya se da, digamos, un marco de operación en el sector de la industria del cannabis medicinal. Sobre ese ejercicio, y el decreto 613 obliga a generar las siguientes resoluciones. Entonces, la 579, que es simplemente un tema de definir etimológicamente qué es un pequeño cultivador. La 578, que es el manual de tarifas, y la 577, que es el marco técnico. Esto para el tema cultivos, pero para el tema transformación salen estas 2 resoluciones, la 2892 y la 2891. La semana pasada, o esta semana, salió estas son pues las diferentes modalidades de licencias, donde se trabaja para fabricación de derivados con estas modalidades, para uso de semilla con estas modalidades, licencia de cultivo de plantas psicoactivo, todas estas modalidades, y de no psicoactivo, todas estas modalidades. Este es el decreto, que es un decreto viejo, es del 2015, con el cual se le da cumplimiento al tema de evaluación agronómica y registro de semillas en la categoría que llama semilla preexistente. Y este es el 631 amplía los plazos del decreto 613. Aquí no me voy a detener y no los quiero enredar, ni tampoco quiero que se graben todos esos números, es simplemente rápidamente qué es lo que ha pasado. El 631, ¿qué hace? Amplía los tiempos que había definido el decreto 613, que estaban definidos hasta abril de este año, y hasta abril de este año no se había podido desarrollar fácilmente el sector de Colombia para el tema de registro de semillas, y si no había registro de semillas, ¿cómo íbamos a desarrollar un sector de esta índole? Entonces sale el 631 y amplía el plazo hasta el 31 de diciembre de este año. Se crean unas oportunidades, a mi modo de ver, muy bonitas para el país, si se saben hacer las cosas, pero bueno. Y salió el 6 de julio, tiene que ver con unos ajustes y unas modificaciones que se hacen a todo el tema de producción de fitoterapéuticos, porque cuando sacamos todas las normas anteriores,
Resulta que el decreto que teníamos de fitoterapéuticos decía que no se podían elaborar medicamentos con sustancias psicoactivas y tenía pues otro montón de situaciones que impedían entonces que el sector fitoterapéutico se pudiera desarrollar. Pues sale este decreto retoma cosas del decreto anterior, creo que es el 2204, y direcciona unas adicionales. ¿Cuáles adicionales? Creo que pone unos estándares muy interesantes, sobre todo para los proveedores de materias primas. Eso permitirá pues que esos proveedores empiecen a mejorar en su proceso. Creo que dieron 9 meses como de plazo para la obtención, posiblemente en algunos casos se requiera más, pero en el tema de cannabis le deja una línea definida de una vez a cómo proceder. Y si quiere proceder y quiere hacer medicamentos, como hablamos ahorita, que tienen todo un background definido bioquímicamente, con un sistema endocannabinoide definido, entonces sobre eso elabore productos de calidad, que seguramente va a tener resultados igualmente de calidad. Esta es una decisión también aparte de este tema, pero que tiene que ver con el sector, es porque el INVIMA había manifestado hace aproximadamente 20 días o un mes que no se iban a permitir el desarrollo de productos cosméticos con cannabinoides, porque solamente estaban de pronto apoyándose en el COSIN, que es la lista pues, de ingredientes que tiene la Unión Europea, pero entonces sale esta otra lista, que es Personal Care Products Council, y en él dice, sí, aquí solamente listé algunos, pero ahí dice, no, sí, la cannabis activa, el extracto de la flor se puede utilizar para esto, o las hojas y material vegetal, no recuerdo la traducción de esto, para este ejercicio, el extracto de semillas para esto, y le da al sector cosmético colombiano también unas ventajas de proceder a desarrollar este tipo de productos que realmente también hay evidencia interesante demostrada y que más que en la parte cosmética uno casi que lo llevaría a la parte dermatológica en algunas aplicaciones. Esto es lo que está pasando en el país. A hoy creo que hay aproximadamente 150 licencias, de esas 150 licencias se pueden agrupar en 67 empresas, de esas 67 empresas pues Cundinamarca y Antioquia digamos que son como las elegidas, y de esas 67 empresas hay unas muy fuertes, muy grandes. Acá en Antioquia hay empresas muy fuertes con un avance técnico, tecnológico, de programa de investigación, de tema de cultivos muy, con un potencial grande para competirle obviamente a lo que se viene, que lo que se viene obviamente son también las industrias que ya tienen un conglomerado a nivel internacional. Ahorita que venía desde este auditorio estaba revisando nuevamente el tweet y otra compañía que se llama MedRelips, acaba de adquirir una compañía colombiana que se llama MedColombia. Entonces empiezan a ver esas transacciones, todas esas alertas. O sea, eso no es gratis, es porque algo está pasando en este país con ese sector. O sea, si eso a un empresario, si eso a un profesional, que es lo que nos convoca, si eso a una universidad no le dice qué es lo que está pasando, entonces no sé cuáles son las alertas. Entonces ahí es donde nosotros, ¿por qué hacemos un conversatorio con egresados? Es que toda la cadena de valor de la producción de cannabis medicinal requiere de un espectro muy amplio de profesiones, y de un espectro muy amplio de profesiones que afortunadamente vienen con unos salarios también muy amplios, y con unas buenas prácticas, porque es un negocio que bien manejado es altamente rentable y permite sacar medicamentos económicos y a la vez pagar muy bien a las personas que están en este ejercicio. Con todas esas situaciones que les cuento, la universidad hace aproximadamente 2 años tomó la decisión, por una invitación que hizo la Gobernación de Antioquia, de plantear una opción de participar en el sector. Después de revisar, inicialmente habíamos presentado un modelo en el que íbamos a cultivar, íbamos a transformar, íbamos previamente pues a cosechar, transformar y producir medicamentos, pero si esto también no es una alerta para nosotros, donde nosotros vamos a entrar a competir con estas compañías altamente fuertes y que nosotros tenemos otras capacidades muy interesantes, entonces hemos tratado de proponer un modelo diferente, y el modelo diferente es enfocarnos en esto, propagación de variedades de élite,
para todo el sector, ya no solamente para nosotros, sino para todo el sector. Evaluación agronómica y mejoramiento genético. También prestar un servicio y apoyo y desarrollo, lo que llamamos contratos de investigación para extracción y transformación, para producción de ingredientes activos y full espectro. Ese es un modelo que estamos planteando, que lo venimos revisando, desde la administración de la universidad lo ha evaluado, lo considera viable. ¿Y dónde lo vamos a desarrollar? Lo vamos a desarrollar acá. Esta es una instalación que tiene la Universidad de Antioquia, que es el antiguo Parque Tecnológico de Antioquia. El antiguo Parque Tecnológico de Antioquia es este, perdón. Bueno, aquí me dice que la presentación no tiene video, lastimosamente, porque en este espacio, que es esto, ahí hay un video donde describe las 16 hectáreas de la biofábrica con unas instalaciones. Esta instalación es una instalación para producción de material in vitro, es una instalación de 1.227 metros cuadrados. Ya está terminada, ya está adaptada, porque en su momento, cuando se inició, esta instalación fue utilizada para producir stevia y se alcanzó a producir hasta 400.000 unidades de stevia mes. Y aquí es donde vemos una oportunidad para el sector, porque cuando uno cultiva 20 plantas por ley que le permiten, uno saca 20 clones muy fácil, pero cuando uno le va a meter 10.000 clones a una hectárea, ¿cuál planta madre le aguanta eso? ¿O cuántas tiene que tener? ¿Sí? Es un ejercicio retador, muy retador, y eso solo hablando pues de una hectárea, sin hablar del desgaste de la madre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces queremos desarrollar este proyecto en cada una de las áreas. Quise como referenciar unos servicios. Entonces en esta área, que son las cámaras climáticas, esto tiene acá en el piso, rodea toda la biofábrica, lo que llamamos un espejo de agua. Ese espejo de agua aprovecha la luz naciente, naciente, media y poniente, para permitir que todos estos espacios se mantengan con unas temperaturas adecuadas y obviamente optimizar recursos energéticos para ese ejercicio. ¿Ahí qué queremos hacer? Esto, propagación, micropropagación. ¿A través de qué técnicas? A través de las técnicas que ya la universidad ha desarrollado, no en cannabis, pero sí en otros materiales. Organogénesis, embriogénesis somática, plan stem cell, clonación posible o cutting, y todo el tema de bancos de germoplasma. Y en un tema de bancos de germoplasma, pues poder darle más vía y más vida a una misma genética. Y en el tema de los invernaderos, pues hacer todo un proceso de apoyar el registro y certificación de semillas, apoyar el tema de mejoramiento genético y lo que tiene que ver con pilotaje de diferentes cepas a diferentes condiciones para evaluar cómo se comportan en los diferentes pisos térmicos del país. Queremos proyectar o hemos proyectado una planta de extracción con tecnología robusta que nos permita optimizar todo el tema de terpenos, todo el tema de full espectro, no cannabinoides, separarlos, un laboratorio de control de calidad que sea estándar, que sea referencia mundial, con el cual cualquiera de los empresarios que requiera hacer una exportación y requiera un laboratorio de referencia, pues que pueda contar con nosotros para ese ejercicio, y que eso permita, entre otras, pues básicamente lo que llaman en Estados Unidos compounds, o lo que nosotros llamamos el tema de magistrales, pero magistrales con perfil quimiotipo. Esta es nuestra universidad y nos vamos a apoyar obviamente en la sede universitaria con todos sus grupos, la central de mezcla que está en el proceso de ampliación de capacidad para el tema de magistrales de origen derivados de cannabis. Esta es la plataforma tecnológica que tienen algunos de nuestros laboratorios, pues nuestra facultad tiene una planta de elaboración de medicamentos, está en la línea sólida, pero si vemos que esa es una línea o que si se requiere ampliar unas nuevas líneas, pues lo utilizaríamos. El laboratorio especializado de análisis que está en proceso de certificación en BPL y los laboratorios de cultivos vegetales y la central de mezclas. Perdón. ¿Qué impactos? Pues este tipo de cosas son las que queremos ayudar a desarrollar. En
enfermedades de alto costo con productos a bajo costo, un tema de desarrollo rural, apoyar en la parte técnica, en paquete tecnológico, tenemos grupos muy fuertes en el tema agro, en la cadena primaria, asociatividad y desarrollo científico tecnológico. Una pequeña reflexión después de todo esto, esta es la última diapositiva, y es esto que no es de mi, ¿cómo se dice?, de mi autoría, es del doctor Lumir. Creo que es una reflexión válida después de ver todas las maravillas. No es una panacea, no es para todas las personas, y eso lo vamos a identificar. Le damos 5 miligramos, 5 mililitros o 1 mililitro a ti del mismo producto y le damos 5 a ti, o te damos 5 a ti, y los dos responden diferente, ¿sí? Y no es para todas las enfermedades. Muchas gracias. Sí, hay un espacio para preguntas si lo desean. ¿Hay diferencia de cannabinoles que produzcan efectos psicotrópicos y otros que sean para efecto medicinal? Y la otra pregunta es, ¿qué producto piensa sacar la Universidad de Antioquia a base de cannabis? Entonces, o sea, hoy con las tecnologías que se tienen, uno fácilmente puede sacar un perfil quimiotipo donde limite los efectos secundarios de psicoactividad. Personalmente creo que en algún grado se debe utilizar THC para algunas patologías particulares. La segunda pregunta, la universidad hoy, más que desarrollar o sacar un producto terminado, lo que quiere es ayudar a desarrollar todo ese sector, toda esa cadena, y sí permitir la optimización de ingredientes activos para el desarrollo de las diferentes empresas. ¿Un contacto? Sí. ¿Nos lo anoto ahí o qué? ¿Cómo? Sí. Nosotros estamos manejando Nosotros somos médicos veterinarios y estamos utilizando gotas de marihuana en pacientes con dificultades en la locomoción, pacientes con perros, en principio perros, con artrosis fundamentalmente, y unas enfermedades que tienen que ver con cuerpos vertebrales y fémur. Pero pues lo que usted dice es verdad, nos hemos dado cuenta que primero no sabemos, y hay muy poquita información acerca de la cantidad de miligramos que se necesitan en ciertos animales. Nosotros tenemos una dificultad con razas, todos son perros, pero las razas son diferentes y la forma en la que reacciona el ingrediente marihuana es muy diferente en todos los animales, entonces en algunos necesitamos un poco más de dosis que en otros. La pregunta es, hemos tenido pacientes con problemas hepáticos y renales. La vía de la eliminación es renal, estos medicamentos tienen que ser un primer paso hepático para desarrollar su función. Sí, realmente todos los compuestos preparados de derivados de cannabis medicinal que son por vía oral se metabolizan en hígado. Entonces tiene metabolismo de primer paso. Eso no solamente va a tener una afectación en su momento, dependiendo de esas dosis, de esas cantidades, de ese tratamiento, sino que también tiene una interacción con otros medicamentos que también sean metabolizados a través de ese mismo mecanismo. Y la interacción puede ser o inhibir su metabolismo, lo que genera unas concentraciones mayores en plasma de estas personas, o disminuir o aumentar, ese metabolismo y dejar por fuera de la meseta terapéutica a esos pacientes. ¿Cómo se excreta? Normalmente por heces y vía urinaria, pero creo que en los animales, y sobre todo porque se han dado muchos casos, al menos en lo que he revisado, pero esa no es mi experticia,
y ofrezco pues una disculpa hacia ese ejercicio. Lo que se ha notado en la reacción de los animales frente a los perfiles quimiotípicos es que no responden de manera, como uno lo dice, en regla de 3. Si al humano le doy cada 10 miligramos por kilo, al perro eso es fatal. O sea, en los animales las dosis deben de iniciarse en lo que llamamos microdosis, y hay unos ejercicios ya muy avanzados. Estados Unidos tiene una asociación muy interesante y Canadá acaba de hacer toda la asociación, que es como el equivalente acá de profesionales veterinarios, meterse en el ejercicio del uso del cannabis medicinal. Eso sí que va a empezar a entregar unas respuestas interesantes para el uso humano también. Gracias. Profe, mil gracias por su ponencia. Usted nos ha enseñado hoy que una planta satanizada en otros días, hoy se nos muestra como bella y verdaderamente buena para la humanidad. Eso es obvio. Es una planta, es algo naturalmente hecho y con toda seguridad que tiene bondad. Lo que la naturaleza hace tiene bondad. La ciencia lo ratifica. Los creyentes decimos que esos son dioincidencias y no coincidencias. Y traigo este tema a colación y darle las gracias por desatanizar la planta y mostrarla como bella, buena y verdaderamente útil, porque coincidentemente en el año 1978, en un auditorio como estos, un profesor de las calidades suyas, profesor de farmacología, trajo a colación el tema de la marihuana, y el título era no la planta bendita, sino la hierba maldita, exponiendo un libro sobre hierba maldita. Más o menos traigo esta colación para mostrar que el paradigma que en el año 78 se ventiló de la marihuana es como decir que el bisturí, ¿no?, era el malo del paseo y no quien lo usaba. O digamos lo mejor, el escalpelo, la cureta con la que se limpia un útero era el malo del paseo y no quien lo usaba. Ejemplo, si un ginecólogo limpiaba una matriz que estaba sangrando y poniendo en peligro la vida de una mujer, el escalpelo era bueno. Pero si lo usaba un abortista con un uso no ético, pues el escalpelo hacía daño. Pero cuando hablaban de la hierba maldita, estaban hablando como si el escalpelo fuera el malo, como si la hierba fuera el malo y no el uso que a ella se le daba. ¿Por qué cambia ese paradigma con los tiempos? Porque hoy podemos hablar aquí con dignidad y decencia y sin miedo a que nos satanicen o a que nos digan que somos apologistas de narcotráfico y yo no sé qué cosa, de algo bueno, bello y verdaderamente útil para la humanidad. Quiero traer a colación eso porque lo que hay detrás de eso y que da respuesta a muchas de sus preguntas, esto porque ahora no se hace, es por lo que la Organización Mundial de la Salud ha llamado a través de su disciplina científica Salud Internacional fuerzas internacionales que determinan lo que pasa en lo local. Ellos han identificado que hay fuerzas internacionales que determinan lo que pasa en lo local. Unas fuerzas internacionales de esas es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es una fuerza internacional, como también lo es la fuerza tecnológica médica de hoy día, como lo es la cooperación internacional, como son las políticas internacionales. Eso determina allá lo que sucede en lo local. Y entonces vemos, por ejemplo, que usted nos muestra en la gráfica que tienen satanizada todavía la marihuana como una droga altamente tóxica, ¿cierto? Tremendamente adictiva y que por eso no tiene uso medicinal. Y sin embargo, las que producen la industria farmacéutica, las benzodiazepinas que ustedes tanto conocen, la tienen en el grupo 4. Doctor, yo tengo que hacer una interrupción un momentico para terminar la pregunta y permitirle a las personas... Para mostrarle que la benzodiazepina, que es un producto de las fuerzas internacionales, ¿cierto?, la ponen como no tóxica. Yo soy psiquiatra y les digo con conocimiento de causa que la primera causa de adicción en Colombia, que la sufren las personas, son las benzodiazepinas. Y sin embargo, aquí, fuerza internacional, ¿me entiende? ¿Qué quiero decir con esto, profe? Que hoy, afortunadamente, podemos estar hablando de esto
como el de reciente aparición en nuestro medio, pero ya era de larga tradición en esos países. En el 78 ya esto que usted nos está diciendo, el doctor los había, estaban trabajando por allá y lo hacían escondido. Es para decirles que alrededor de este tema nosotros tenemos que tomar conciencia, como egresados e ingresados, que tenemos que tener conciencia política, que hay fuerzas internacionales que nos determinan. Y hoy hay fuerzas internacionales que nos están permitiendo que hablemos bien de este bello producto, ¿vale? Y que esas fuerzas internacionales son las fuerzas de los derechos humanos y las fuerzas de la salud, ¿verdad? Que quieren que se hablen las cosas bien, sin cosas equivocadas. Gracias, profe. La señora tiene una pregunta atrás. Gracias. Para preguntarle, qué bueno saber dónde se consiguen las semillas. La siguiente. ¿Cuál es? No, mentira, no. Yo te devuelvo, joven, yo te devuelvo la pregunta. ¿Cuál es tu interés? Sí. Ya. No, ¿dónde se consiguen las semillas? Pues hay muchas donde conseguir las semillas. Hoy, el día de hoy, legalmente no está definido, pero ese es un proceso que vamos a tener acá, donde a los pacientes o a las personas naturales se les permite tener o comprar o adquirir hasta un número X de semillas por mes, con las cuales, si desea hacer todo el proceso, hacerlo, pero hoy no está definido, no significa de que no se puedan conseguir. La planta es una maravilla, Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Cristina Pérez, soy ingeniera ambiental y mi tesis fue en el 2014 y fue la legalización del cannabis medicinal e industrial en Colombia. Lo felicito por toda su información. Muchas gracias. Y encontré muchas dificultades. Y mi punto más crítico era por qué las universidades de otros países son llamadas desde los gobiernos, les imploran. Y mi trabajo de tesis fue una monografía que yo quiero que todo el mundo, no sé, doctor, ¿usted cómo puede ayudar a mí? Yo poder subir esta tesis. Yo fui amenazada por la universidad, no sé si el gobierno o la política le conviene estos estudios. A mí me sacaron de la celebración, me hicieron graduar por ventanilla, me dijeron que yo jamás me iba a graduar y yo seguí y me gradué y tuve el título de ingeniera ambiental en la monografía del cannabis medicinal e industrial. Tomé 3 capítulos, la situación de Colombia, la potencia de Israel, de nuestro científico Rafael, y la potencia industrial de China. China jamás ha criminalizado estos cultivos. La primera bandera de Estados Unidos fue hecha con el cannabis industrial, que le llaman el hemp, el cáñamo industrial. Cuando llegó la Niña, la Pinta y la Santa María, pregunten de qué eran hechos los lazos, porque es antifricción y antisalino. La Constitución de los Estados Unidos, los 2 capítulos en borradores, hecha del cáñamo industrial. Y yo quiero preguntarle a usted, doctor, y no quiero ser más, lo felicito porque la política de Colombia es rociar paraquat, cuando el paraquat. Doctor, ¿tiene algo que decir del paraquat? Sí, claro, todo. Y eso es lo que está haciendo y permite. Pero pasamos de ser narcotraficantes a estas compañías internacionales que nos están comprando, por ejemplo, en Río Negro, en la zona franca, Farmacielo canadiense. Ya no somos los narcóticos, los narcotraficantes. Ya vamos a pasar a ser el mejor aceite de exportación en el mundo. ¿Qué nos pasa? Y todos esos dineros que él mostraba y todas estas investigaciones, ¿qué nos pasa? Cuando nosotros vamos a tener conciencia, y si usted gusta, su merced, con mucho gusto,
expongo mi tesis para que ustedes también se informen, sea subida a través de la Universidad de Antioquia, y es con el mayor gusto. Muchas gracias. Me tomó 8 años, pero salimos adelante. Y como buena paisa, más todavía. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Muy interesante el tema. Yo sí tengo una duda con respecto a, bueno, cómo se va a ir integrando la cadena productiva, porque me imagino que todavía hay temas que no están bien definidos, y ahora que hablabas, digamos, como del papel en la universidad desde el punto de vista de investigación, de producción y de transformación, me imagino que también será útil entonces ir articulando la parte de los productores agropecuarios con el tema ya de transformación. Entonces, ¿qué tienen pensado ustedes? O si esto solo lo va a hacer la universidad de manera independiente, porque coincido con el doctor lo que decía ahora, esto es un negocio bastante grande y lastimosamente las multinacionales saben cómo poner trabas para poder acaparar también el negocio. Entonces, ¿cómo puede irse articulando, digamos, este eslabón con la universidad, la producción con la universidad? No, hay una situación pues interesante. Lo que pasa es que la universidad tiene un rol que debe desempeñar, y ese rol yo traté de resumirlo en una diapositiva, ¿cierto? Es transferir, investigar, generar nuevo conocimiento, apoyar los estudios, y en ese proceso se debe articular con otros actores de gobierno, y no solamente con gobierno regional, sino con gobierno nacional. Esa es una situación que realmente y personalmente lo manifiesto, nos desborda, y nos desborda en el sentido de que esto lo debe estar liderando esos mismos actores. Esos mismos actores convocando universidad, convocando sociedad a ver cómo se desarrolla. La normatividad le da la posibilidad a persona natural y persona jurídica de participar en este sector, pero todos conocemos que hay actividades o capacidades, no solamente financieras, sino de relacionamiento y demás, que empiezan a posesionarse de una manera mucho más competitiva, y en ese sentido yo lo que invito es a todos estos pequeños que están haciéndolo de manera independiente a asociarse, como se manifiesta acá, a asociarse y a tocar puertas para que se les apoye en el tema investigativo desde acá, pero en el tema ya de desarrollo, de ejecución y demás, en otros actores de gobierno. Realmente, si hablamos de cultivos, pues de pronto un cultivo de cacao, un cultivo de plátano, a pesar de sus dificultades, la situación ya está más clara, pero en este momento, para que un productor agropecuario comience a buscar recursos y apoyo técnico y para mejorar la productividad y comercializarlo, obviamente, de manera adecuada y tener a quién vendérselo, creo que ahí es donde todavía hay como muchas limitantes. En este sector y en cualquiera, o sea, en este sector y en cualquiera eso va a pasar. La invitación también es a tratar de articularnos con las compañías que tienen otras capacidades adicionales y ver nosotros cómo nos convertimos en un proveedor, ¿cómo lo llamamos?, excelente de ese ejercicio, pero para ese tipo de preguntas realmente me quedo sin una buena respuesta o una respuesta que te deje tranquilo, porque es más un quehacer de cada emprendedor, cómo lo aborda. Hay todos los escenarios. Si me atrevo a hacerlo solo, sé contra quién estoy compitiendo. Si me acerco a esas empresas, sé qué tipo de negociación voy a tener. Si me asocio con otros y voy a gobierno, o sea, hay un abanico de opciones, pero difícilmente, ojalá pudiera yo dar una orientación de cómo proceder en ese ejercicio, pero difícilmente lo tengo.
¿Pero crees que la universidad al menos sí vaya a apoyar la parte? ¿Cómo funciona la universidad pública? Esta universidad es muy hermosa, pero esta universidad funciona de una manera muy fácil. Esta universidad no tiene recursos para investigar. Esta universidad tiene que recibir un recurso para investigar. Y ese recurso no es para la universidad ganar plata. Ese recurso es para pagarle a un estudiante de doctorado, de maestría, comprar unos materiales y desarrollar una metodología. Entonces, desde que se tenga ese recurso, la universidad apoya. Una situación excelente y que la estamos trabajando es que los órganos de gobierno, un ministerio, una secretaría, le digan a la universidad, o la universidad se acerque y reciba una respuesta positiva. Nosotros queremos armar este proceso en tal sector para tecnificar o apoyo tecnológico. Esas son opciones, pero realmente yo vuelvo y lo digo, es un sector altamente competitivo, ahí lo vimos, son 67 compañías y de esas 67 compañías son bastante grandes, o sea, son muy grandes, muy fuertes, pero que permiten de alguna manera articular al que lo quiere hacer solo. O sea, yo tengo un saber hacer, ahora, ¿yo en qué tipo de negocio me meto? En el que tengo una capacidad, o técnica, o tecnológica, o de conocimiento. De resto, si yo me meto en un negocio donde mi capacidad está por fuera de todo alcance, a ver cómo me va, así me va. Buenas tardes. Muchas gracias de antemano pues por la actualización de todo este tipo de conversaciones que para algunas personas son tabú. Discúlpeme, ¿se van de acá al menos con una cosita nueva o realmente no? Sí. Levanten la mano el que se fue con una cosita nueva, pues. Gracias, porque se cumplió pues el escenario, qué pena. Mi pregunta es la siguiente, para una persona que tiene Parkinson, hablo porque mi padre tiene Parkinson hace 12 años, toma muchas medicinas de las que son para el Parkinson, solo son dos, que es la razagilina y la levodopa, son los medicamentos que toma, pero la expectativa es que el cannabis puede mejorar mucho su calidad de vida, ¿sí? El aceite. ¿Por qué? Porque ya la medicina ya no hace nada, su calidad de vida todos los días es peor. Entonces no sé si la universidad hará algo para poner en experimento, pruebas con este tipo de personas que se pueden ser voluntarias. No sé qué tengan ustedes planeado para esto. Pero primero, es que yo vuelvo y digo, es que la universidad se ve tan poderosa económicamente, pero la universidad es muy poderosa en conocimiento. La universidad quisiera hacer de todo, ayudar a todos, hacer gratis todo, pero esto se mueve con recursos. Hay un grupo especializado en ese tema que es el grupo de neurociencias. No solamente viene trabajando en Parkinson, sino en Alzheimer. Ha trabajado con moléculas sintéticas y ha obtenido unos estudios preclínicos muy positivos. ¿Qué significa eso? Eso significa que en ratones y en moscas que han trabajado ellos, los resultados son muy positivos. ¿Qué también significa? Que si funciona ahí, no significa que va a funcionar en el ser humano de la misma manera, pero sí hay avances de ese ejercicio. ¿Qué hemos nosotros revisado desde la parte anecdótica en todo lo que venimos considerando? Que algunos pacientes que tienen Parkinson responden bien en alguno de los síntomas, pero difícilmente yo, además porque mi profesión no me lo permite, te diría, puedes tomarte esto y es tanto. No, hay unos médicos que ya están en el país de manera valiente, prescribiendo, haciendo seguimiento, porque acá no se trata solamente de entregar el frasquito. Aquí se trata después de lo que sigue de entregar el frasquito. Cómo responde la persona, cómo evoluciona, qué síntomas tiene, qué síntomas no tiene, hasta tratar de ajustar una dosis. Pero difícilmente yo en ese ejercicio, porque no es mi quehacer, puedo aportar. En dosis, yo puedo aportar y estamos preparándonos para aportar en definir esos perfiles, en que cuando se le entregue un frasquito a esa persona, ahí diga cuánto va de cada cannabinoide, para que si se sabe cuánto va de cada cannabinoide y se sabe qué dosis se le está entregando, pues uno entienda cómo responde. En eso podemos aportar nosotros. Muchas gracias.